Un viaje por el tiempo. El pensamiento económico en la era antigua tiene una característica fundamental: la existencia de un control del Estado sobre la producción agrícola y minera. Siendo los griegos pioneros en la economía, uno de ellos es Jenofonte, planteando la habilidad, orden y división de trabajo en los agentes como un método para lograr excedentes económicos. Platón, estando totalmente de acuerdo con Jenofonte, indica que el ser humano es la variable fundamental de la economía política. Aristóteles defiende la propiedad privada en todas las clases, excepto para los esclavos, ya que no eran considerados un instrumento económico. En la Edad Media, la escuela escolástica, muy novedosa, pues encontramos la inflación, la justicia, los impuestos, la deuda pública, el monopolio, la tasa de cambio, etc. Nos acompañan dos destacados filósofos. En primer lugar, Alberto Magno pone en juicio el monopolio. Señaló que el mismo era una confabulación para manipular los precios. En efecto, enuncia la teoría objetiva del valor. Por su parte, Tomás de Aquino consideraba que el Estado debía regular la propiedad privada y distribuir sus frutos de manera aristotélica. La economía preclásica, una importante etapa para la formación de mercados y el nacimiento de lo que conocemos como la ciencia económica, tomando protagonismo el mercantilismo y la fisiocracia. Jean-Baptiste Colbert se caracterizó por su trabajo contra la corrupción. Fomentó la manufactura a través de subsidios y la construcción de infraestructura para el desarrollo de la industria. Thomas Moon señaló que el país podría enriquecerse si lograba vender más de lo que compraba el resto de los países. Esto fue superávit de la balanza comercial. Sin embargo, tuvo en cuenta que podía resultar en inflación. William Petty indicó patrón valor medio de cambio y depósito de valor al dinero. David Hume propuso un mecanismo precio-flujo monetario, planteando que el régimen patrón euro era imposible que un país tuviera una balanza comercial superavitaria o deficitaria durante un plazo prolongado. La economía clásica se conocen ideas de libre mercado, mecanismos automáticos y la expansión del mercado liderado por la oferta. Adam Smith, conocido como el padre de la economía, la recopilación y la sistematización del saber económico existente, y por su visión más moderna al incorporar el capital de trabajo y comercio como fuentes de valor. Jeremy Bentham propone el utilitarismo medio a la utilidad en forma cuantitativa y afirmó que, si los valores se basaban en los placeres y las penas, la seguridad del derecho natural no serían válidas. David Ricardo afirmó que la distribución del reingreso y el precio serían determinados por las clases relativas a los productos. En efecto, habría una interacción entre la oferta y demanda. Bueno, seguimos con un recorrido en el que hablaremos de los neoclásicos, los neocardianos, que están dentro de los neoclásicos, los mercados imperfectos keynesianos y economía de desarrollo, y por último, el socialismo. Iniciamos con los neoclásicos, los cuales pues basan su estudio en el desarrollo de las preferencias del individuo y en la subjetividad de la economía. En primer lugar, encontramos como autores a Hermann Gaussen, quien formuló dos principios que se conocen como las leyes de Gaussen. El primero es la utilidad marginal y el segundo es la equimarginalidad. De segundo está William Stanley, quien su teoría se basaba en la teoría del valor, donde la parte central de esta es la idea de que el valor depende de la utilidad. Seguimos con Leon Walras, quien criticó la teoría clásica y propuso que las matemáticas representaran la economía con ciencias exactas, y fue aquel que creó la teoría de la subasta. Seguimos con Alfred Marshall, quien es uno de los más importantes y propone analizar el equilibrio parcial entre dos variables considerando constantes todas las demás. Este fue aquel que creó el llamado ceteris paribus y empezó a utilizar las gráficas para explicar el concepto de oferta y demanda. Seguimos con Carl Menger,
quien apoyó el método del estudio económico, el dinero y la economía pura, y su estudio económico estaba basado en las ideas individualistas. Ya en los neocardianos, estos fueron criticados de los neoclásicos y afirmaban que las marginalistas habían malinterpretado a Ricardo. Sus principales autores fueron Pierro Sraffa, donde expuso un modelo lineal de producción en el que cada sector de la economía está representado por una ecuación y el producto final resulta ser la suma de todos los valores. Respecto a Luigi Ludovico, decimos que este crea un sistema paralelo para conseguir precios de producción por fuera de los análisis marginales de equilibrio parcial que fue desarrollado por Marshall. Seguimos con los mercados imperfectos keynesianos y economía de desarrollo. Aquí encontramos como autores muy principales a Friedrich List, quien nos dice que se opuso a la aplicación de la economía cosmopolita de Smith y presentó como alternativa a la economía política. Esta era una ciencia limitada a enseñar cómo una noción logra el bienestar. Seguimos con John Keynes, quien es otro autor muy importante y afirma que el libre mercado debía sustentarse en hechos reales y no en principios metafísicos, y argumentó que la reducción de salarios disminuía la demanda y por eso las empresas vendían menos. Seguimos con Agustín Cournot. Este se reconoce por introducir funciones matemáticas para destruir conceptos como oferta, demanda y precio. Ya con Kalecki, este se centra en 4 aspectos. El primero es el desempleo por la falta de acumulación de capital, el segundo es la competencia imperfecta en la que se genera el monopolio, el tercero es la financiación del desarrollo y los problemas de inflación, y el cuarto es el efecto de los salarios en la demanda efectiva. Ya por último con ellos seguimos con Chamberlain y Robinson. De Chamberlain decimos que el mercado real se encuentra en un punto entre el monopolio y la competencia perfecta y establece un modelo de equilibrio aplicable para ese caso. En cambio, Robinson expone que los monopolios no tienen un control total por los consumidores e igual ellos pueden migrar y consumir bienes sustitutos consumidos por los competidores. Por último, encontramos el socialismo, donde se habla de una reorganización social y política, y esto puede asegurar que tanto el poder político como la propiedad fuese distribuida entre todos. Sus autores que resaltan en esta corriente económica son el conde de Saint-Simon, quien fue un crítico de la propiedad privada, ya que él la consideraba una fuente de disturbios. Encontramos a Simón Bolívar, que es otro autor muy reconocido, y decía que la igualdad no era un estado natural de partidas en el derecho a lograrlo, y el Estado debía instruirse para conseguir esa desigualdad. Por último encontramos a Carlos Marx, el cual es el más importante de esta corriente y nos dice que identificó las fuerzas productivas y las relaciones sociales de producción, y decía que había una fase en la que los trabajadores asumían el control del Estado para imponer las transformaciones necesarias a esa fase que denominó socialismo. Espero te haya gustado este recorrido en el tiempo y hayas aprendido bastante. Adiós.